Presento a Teodosio, al que la historia apodó el Grande. Poca gente lo sabe, pero fue el último emperador que gobernó la totalidad del Imperio Romano, de punta a punta. Un líder que tuvo que tomar el poder en medio del caos absoluto y cuyas decisiones, para bien o para mal, definieron el futuro de la civilización occidental. Vamos a desentrañar juntos su fascinante historia. Para entender a Teodosio, primero es clave que nos metamos de lleno en la catástrofe que lo puso en el poder. Piensen en esto. En la batalla de Adrianópolis, el emperador Valente y la flor y nata del ejército romano oriental fueron masacrados sin piedad por los godos. O sea, el imperio no solo había perdido una batalla, no, había perdido su capacidad de defenderse. Con las provincias de los Balcanes en llamas, Roma se enfrentaba a una crisis existencial. Y es justo ahí, en medio de este escenario casi apocalíptico, que aparece nuestro protagonista. Su primer y más urgente desafío era, claro, esa imparable marea gótica que amenazaba con devorar la mitad oriental del imperio. Bueno, analicemos el dilema. Graciano, el emperador de Occidente, le da a Teodosio una tarea que parece imposible. Sencillamente no hay suficientes soldados romanos para ganar una guerra abierta. ¿Qué hacer cuando no tienes un ejército para luchar? Teodosio se da cuenta de que la fuerza bruta ya no es una opción. Así que, en lugar de buscar la aniquilación, elige un camino impensable para muchos: la negociación. Y aquí está la clave de su estrategia, una palabra que va a resonar durante décadas: foderati. Ojo, que esto no era simplemente reclutar bárbaros en el ejército, que era algo que Roma ya venía haciendo. No, esto era algo radicalmente distinto. Se trataba de reconocer a toda una nación bárbara como una entidad autónoma, pero dentro del propio territorio romano. Una idea revolucionaria. Entonces, el meollo del asunto es este. Con el Tratado del 382, Teodosio básicamente creó un estado godo en suelo romano. A cambio de paz y de su servicio militar, se les dio tierra y autogobierno. Fue una solución pragmática, sin duda, detuvo la sangría, pero muchos en Roma lo vieron como una debilidad peligrosa, como una traición. Era en esencia una bomba de tiempo, un precedente que ponía en duda qué significaba realmente ser romano. Pero bueno, mientras Teodosio intentaba apagar el fuego por fuera, por dentro se estaba gestando una crisis quizá todavía más profunda. No era una guerra de espadas, sino una guerra de almas. El imperio estaba completamente fracturado por la fe. Imaginen el panorama. El imperio era un auténtico mosaico de creencias. Por un lado estaban los paganos tradicionales con sus antiguos dioses, y por otro, entre los propios cristianos había una división brutal entre los seguidores del credo de Nicea y los arrianos. Una disputa teológica que, no se crean, causaba disturbios y violencia real en las calles. Y ante este lío, ¿qué hace Teodosio? Pues no busca puntos medios, para nada. Su respuesta fue contundente. Con el Edicto de Tesalónica no solo eligió un bando, sino que lo convirtió en la única ley. El cristianismo de Nicea sería la religión oficial y única del Estado. Esto iba mucho más allá de la fe personal. Era una jugada política para imponer unidad a un imperio que se desmoronaba espiritualmente. Ahora, lo que es realmente interesante es que su política hacia el paganismo fue mucho más compleja de lo que parece. A ver, por un lado, prohibió los ritos públicos, pero fue cauto. Mantuvo a paganos en puestos de poder e incluso apoyó la conservación de algunos templos como patrimonio cultural. Sin embargo, su legislación antipagana fue como dar luz verde a los fanáticos, que, como pasó en Alejandría, terminaron destruyendo templos milenarios. No fue una supresión total de golpe, sino el principio del fin para la religión tradicional romana. Ok, ya tenemos las fronteras más o menos estabilizadas y una religión oficial impuesta. ¿Qué faltaba? Pues el tercer gran desafío de Teodosio: las guerras civiles y los usurpadores que amenazaban con desgarrar el imperio desde su propio centro político. Es que Occidente era un auténtico caos. Primero tiene que marchar contra un usurpador, Magno Máximo, para restaurar al joven emperador Valentiniano II. Años después, este mismo Valentiniano aparece muerto, y su general, Arbogastes, nombra a un emperador títere, Eugenio. Pero este último conflicto, fue mucho más que una simple lucha por el poder. Se convirtió en la batalla final entre el viejo mundo pagano y el nuevo orden cristiano.
Y aquí llegamos al clímax de su reinado. En la batalla del Frígido se enfrentaron dos mundos. El ejército de Eugenio marchó bajo estandartes de Hércules y Júpiter, el de Teodosio bajo el símbolo de la cruz. Y la victoria de Teodosio, que las crónicas dicen que fue ayudada por un viento casi divino, no fue solo militar, fue el triunfo simbólico y definitivo del cristianismo. Y con esa victoria, Teodosio llega a la cima absoluta, al pináculo del poder. Por primera vez en décadas, un solo hombre gobierna todo el mundo romano, desde Britania hasta Siria. Lo había logrado. Había navegado las crisis, sobrevivido las guerras y había vuelto a unificar el imperio. Pero aquí viene el giro dramático de esta historia. Esa unidad, forjada con tanto esfuerzo, resultó ser increíblemente frágil. Teodosio había llegado a la cima, solo para que el destino le diera un golpe brutal. Apenas 5 meses, 5 meses, después de su victoria total, muere repentinamente en Milán, y con él murió también su gran obra, la última reunificación del Imperio Romano. Y esto nos lleva, claro, a la parte final de nuestro recorrido y a la pregunta sobre su legado. Porque la historia de Teodosio es una de profundas contradicciones, donde sus mayores logros contenían, irónicamente, las semillas de futuros desastres. Miren, esta tabla lo resume todo de una manera genial. Sí, pacificó a los godos, claro, pero esa misma solución de los feuderati se convirtió en la bomba de tiempo que llevó al saqueo de Roma por esos mismos godos unas décadas después. Unificó la fe cristiana, sí, y con eso marcó el rumbo de Europa para los siguientes 1000 años, y reunió al imperio, solo para que se dividiera para siempre justo después de él. Cuando muere, el imperio se parte en dos para sus hijos, Arcadio y Honorio. El problema es que ellos, a diferencia de su padre, resultaron ser gobernantes, bastante incapaces, que nunca más volvieron a colaborar. La división que Teodosio había superado se convirtió así en una fractura permanente. Oriente sobreviviría 1000 años más como Bizancio. ¿Occidente? Occidente colapsaría en menos de un siglo. Y con esto cerramos. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Quién fue realmente Teodosio? ¿El último gran romano que mantuvo el imperio unido contra todo pronóstico? ¿O fue la figura de transición que, al consolidar el cristianismo y la autonomía bárbara, fue en realidad el principal arquitecto de la Edad Media? Su historia nos muestra que a veces las soluciones para salvar un mundo acaban creando uno completamente nuevo.